Bueno, aquí estamos otra vez, hermano. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la enseñanza. A ver, refrescar un poquito la garganta. Vamos adelante. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar con el estudio que traemos acerca del nuevo orden mundial. Bueno, le hemos dado dos cultos bien largos tratando de traer eh, con el conocimiento, con la revelación que hay en la palabra desde el principio, para que usted no vaya a pensar que esto es una charlatanería o que es terror que le quieren meter. Algunos, no digo que algunos no usarán de eso para manipular, no el caso nuestro, hermano. Aquí estamos dispuestos, es para enseñar la verdad, porque el Señor dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. En ese orden de cosas, vamos a hacer un recuento. Aquí vamos a hablar un poquitico. Mañana, con la ayuda del Señor, yo le voy a dar a coger todas esas noticias que están saliendo y se las voy a tratar de como de sintetizar, como de aplicar a lo que, porque hay cosas que se van a dar y cosas que no se dan. Yo, por ejemplo, no creo que esta tal pandemia, este tal virus, eh, esto no puede durar. No puede durar porque hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero eso lo haremos mañana. Vamos a hablar un poquitico del nuevo orden mundial. Se lo voy a hacer un recuento rápido para los que no han estado. Vamos a hacer un recuento rápido. Entonces podemos decir que el nuevo orden mundial, si dice nuevo, es porque ya hay uno anterior. Y el orden que Dios le da a la creación. El hombre señoree, y ayer explicamos sobre los animales, sobre las aves de los cielos, pero nunca que gobierne, que domine al hombre. Mire que el Señor, cuando sus discípulos le dijeron, preguntaban quién era el mayor, él le dijo: no, 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 no. Entre ustedes no será así, sino el que quiera ser el más grande tiene que ser el que más sirve. Ahora aquí el que quiere ser el más grande es el que tiene a los demás debajo de los pies de él. Ese es el nuevo orden mundial, que quieren establecer un orden diferente al que ya está establecido por Dios. Dios crea todas las cosas, le da un orden, entonces hizo todas las cosas, hizo los tiempos, hizo las edades, hizo todo lo hizo Dios. La creación es de Dios. Y el hombre pues quiere cambiar ese orden, quiere cambiarlo para beneficio propio, para que ese cambio le dé el dominio absoluto de la creación. Pero eso es que el mundo es de Dios. Mira la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra. Yo no sé, tiene que ser una mente demasiadamente endemoniada para que la persona se pueda adueñar, pueda hacer de la creación. No, no hay sino uno solo, creador no hay sino uno, y vamos a mirar cositas. Entonces, ese quebrantamiento inicial que el, el hombre quiere cambiar, ese orden, o sea, es una conspiración, es una rebelión para establecer parámetros diferentes a los establecidos por Dios. Vamos a ir entrando en detalle de cada uno de esos. Eso empieza con Satanás cuando se reveló del cielo, ¿no?
del mundo, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. El diablo fue avergonzado con la creación del hombre. Porque la creación, usted sabe que el primor de tus tamboriles estuvo preparado para el día de tu nacimiento y fue el esplendor de la sabiduría, de la gloria, de todo. En cambio el hombre no. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, pero es hecho a la imagen de Dios. El diablo no fue hecho a la imagen de Dios. Fue hecho con sabiduría, con perfección y con hermosura, pero no a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que ahí ya hay una diferencia. Allá hay una diferencia marcada. Y entonces el orden que puso Dios es que toda la... Porque en hebreo dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visite. Le hiciste un poco menor que los ángeles, coronaste de gloria. Todo lo pusiste bajo, todas tus obras bajo sus pies. Lo entregaste en sus manos, la pusiste bajo sus pies. Entonces el Señor le entregó toda la creación al hombre, no se le entregó al diablo. Al diablo lo dejó gobernar sobre una creación, pero al hombre le da, entonces le dice, porque a cuál de los ángeles, el diablo es un ángel, un arcángel un arcángel es un rango angelical, dice, a cuál de los ángeles le dijo Dios, en cambio nosotros si somos hijos, el diablo se puede convertir, suponiendo que hace, pero nunca podrá ser hijo de Dios es porque él es criatura, porque un día fueron los hijos de Dios a presentarse delante de él y entre los cuales iba Satanás, dicen Job. Pero no está hablando de esto, hablando de una paternidad de adopción, que Dios lo acoja como hijo, lo acoja como hijo. Entonces, allí hay una diferencia. Entonces, vino bueno, entonces después de eso, viene en Génesis 4 y, y mire cómo ahí van las dos simientes. Y entonces Abel ofrece el más excelente sacrificio a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y empieza a nombrar todos esos sacrificios. Y luego viene y presenta lo que le da la gana. Entonces él quiere cambiar la estructura de la adoración. Pero es el diablo. El diablo es el que está detrás de todo eso. Por eso en las iglesias se quiere cambiar la adoración. Eso hablaremos en su debido tiempo. Bueno, luego viene cuando se viola los principios de Dios, se está atentando contra la soberanía de Dios. Dios dice, por ejemplo, no a una cosa, nosotros decimos amén, que fallemos, que pequemos, pero al menos tenemos que ir a reconocerlo. Que sabe que va a traer una simiente de Abraham a intentar contaminar esa dar la semilla que se iba a ser transportada hasta Cristo. Por eso Faraón trató de contaminar, le quitó o le quiso quitar la mujer a Abraham, siendo una mujer de 65 años y era hermosísima y todo, pero él tenía un harén. ¿Qué es eso? Es cuestión del diablo, hermano. Solamente el diablo. ¿Para qué? Para contaminar ese vientre. Contaminarlo con un faraón que es figura, era cananeo,
Y llegamos al punto de, de que después de esto viene Cristo y entonces viene también a cambiar el orden. El diablo a querer imponer un nuevo orden. Viene el mismo pueblo diciéndole al Señor que, que Él es el rey. Y el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, que lo quieren hacer rey. Y fuera de eso, como si fuera poquito, ¿cómo llamaba? Herodes lo quiere matar a los 2 años de edad. Manda hace esa matanza de los niños de menores de 2 años para poder acabar con la simiente. Eso no era Herodes, es el diablo que está detrás de las personas. La lucha no es contra sangre y carne, es contra toda una organización demoníaca que sabe estorbar y sabe impedir los planes que Dios tiene establecidos. Cuando Dios lo estableció a usted para un ministerio, Dios lo llamó a ser cristiano, las alarmas del infierno se prenden y viene el diablo por medio de personas, por medio a veces de la misma familia, a querer alterar el orden de Dios. Y le dicen, no, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia ahora? Ya no oraste por la mañana, ¿qué vas? Es que ese es el orden de Dios, por favor. O le dicen, ¿cómo se va a ir a servir? Mira que ahí es tanta necesidad y tanta cosa. Pero ese es el orden de Dios, lo llamó a servir, sirva. Lo llamó a ministrar, ministre. Lo llamó a adorar, adore. Lo llamó a profetizar, profetice. Entonces, cuando no se hace lo que Dios se manda, entonces se está violando la soberanía de Dios. Dios es soberano, Rey de reyes, Señor de los señores, ante el cual se tendrá que doblar toda rodilla y toda lengua confesar que Él es el Señor. Y decirte, ¿quién es el Señor? Jesucristo. ¿Quién es el Señor? El dueño de todo. Jesucristo. ¿Quién es el Señor? ¿Es tu patrón? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? No, ellos no son el Señor. Ellos no murieron por mí. Ese es el orden de Dios. Por eso nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo. De ahí vienen por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Cómo hacen? La unicidad, los unitarios, ¿cómo hacen? El orden de Dios está establecido. El Hijo redime y hace un pacto con el Padre. No hizo ¿Cómo va a haber un pacto si no hay Hijo y no hay Padre? Entonces mire que todo eso es tratando a través de las religiones de establecer un nuevo orden, y lo va a lograr porque lo va a hacer, lo va a establecer, porque esas divisiones y esos conceptos, esas teologías y esas opiniones dejan por fuera la palabra, que es la soberanía de Dios, dejan por fuera los principios de Dios para establecer principios de hombre. Vamos a ir hablando de eso poco a poco, ya está aplicándolo un poquitico más. Bueno, entonces cuando viene el Señor, el diablo primero lo quiere matar. Lo quiere matar a través de cuando está niño, menos de 2 años. Luego empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y empieza a desarrollar, y empieza la oposición. Primero se ponen los judíos, se ponen los religiosos, se ponen los grupos fariseos, los saduceos, los herodianos. Todo el mundo se opone. ¿Ve? Todo el mundo se opone. ¿Por qué se oponían? Si es el orden que trajo el Señor, ese fue el orden que estableció Dios. Dice que Dios determinó previamente que Él viniera a morir en la cruz para limpiarnos de pecado. Viene el diablo y dice, tírate de cabeza del pináculo del templo. Es que ¿para qué? No, Él va a mandar a sus ángeles. Le está citando la palabra para hacerlo desviar del propósito de Dios. Entienda, el orden de Dios lo estableció Dios desde antes de la creación, y tiene que funcionar. Es un plan, es un desarrollo de un plan. Ahí viene la tribulación, ahí viene las 70 semanas de Daniel, ahí viene el arrebatamiento de la iglesia, viene todo. Por eso hay tanta doctrina que dicen que no, que el Señor no viene, que ya no hay arrebatamiento, que ya el Señor vino, que ya estamos en no sé qué, en el milenio. Todo eso es plan de el nuevo orden mundial que va a venir en esta confusión de lenguas y de pensamientos, en estas torres de Babel que se han establecido, en esta confusión tan tremenda. Entonces viene el diablo y le pega, le lleva a todo el mundo, le pega el campanazo, le pega su porrazo en la cabeza y lo deja todo turuleto, y cuando el hombre despierte
está marcado y con todo y está ya rumbo al infierno. Esto hay que aclararlo y usted debe entender. Nosotros tenemos que entender esto. Entonces viene y lo primero que hace el diablo es que en su ministerio le mete un traidor, le mete a Judas. ¿Ve? Él los escogió. Luego el Señor dice en Lucas capítulo 6, creo 6:12, dice que el Señor se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y es el Señor, no es ni usted ni yo, porque cuando usted y yo estamos orando, hay veces uno se cansa o el pensamiento se le va para otro lado, uno empieza a pensar que dejó una cosa sin hacer, que le va a coger la tarde y toda esa cuestión. El Señor no tenía problema, el Señor no tenía pecado, no tenía ataduras, no tenía disipación, no tenía nada. Él no cometió pecado. Entonces viene el Señor, pasa la noche orando y llamó a los que él quiso. Dice, cuando fue de día, llamó a los que él quiso y los llamó apóstoles y los llamó para enviarlos a predicar. Entonces, digo yo, el Señor después de orar toda una noche no pudo discernir que uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Se equivocó el Señor al llamar a Judas? No se equivocó. Él llamó a los que él quiso. Él quiso llamar a ese. La Biblia dice que dijo que Satanás entró en el corazón de Judas porque él no reconoció la soberanía del Señor. El primer problema donde ya se va cambiando, que el diablo está trabajando, mire, desde el principio está trabajando para cambiar el orden de las cosas y a traer un nuevo orden, el orden que da él, no es el orden que da el diablo, es el orden que estableció Dios sobre la tierra, sobre la creación, sobre el hombre, sobre el propósito. Y entonces viene Judas y dice que el Satanás entró en el corazón de Judas. ¿Por qué? Porque él no reconoció la soberanía, nunca le dijo Señor, lo reconoció como maestro. Maestro, 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 siempre le dijo maestro, nunca le dijo Señor. Entonces no reconoció el señorío, o sea, la autoridad, no reconoció la soberanía del Señor. Y eso lo llevó a ser infiel, se robaba las ofrendas. Mire, los que se roban las ofrendas pueden terminar como Judas, negando al Señor, entregándolo, vendiéndolo y ahorcados. Eso es delicado. Y entonces, cuando digo ofrendas, no solamente dinero, es lo que se le ofrece al Señor, la oración, la adoración, la vida en servicio. Entonces, por eso uno termina ahorcado de problemas, porque uno mismo se lo buscó, Dios lo llamó a servir y prefirió robarle al Señor el tiempo, la alabanza, la adoración y todo. No siempre no se habla de dinero, a mí casi poco me gusta ese tema. Bueno, entonces ahora mete un traidor y empieza a querer cambiar el orden. Viene la crucifixión y viene la resurrección y lo primero que el diablo quiere cambiar es el orden. Quiere que él haya muerto por el pecado. Escúcheme bien, porque esto es para ministrarle, para que usted sepa que hay una diferencia entre el sacrificio de Cristo y la resurrección. Cuando él muere, por su sufrimiento, él pagó el pago del pecado de la muerte. Por su herida fuimos curados. Quiere decir que la muerte es dolorosa, la muerte duele. Así se muera con una sonrisa, porque dice la Biblia que cuando él resucitó fueron rotos los lazos de la muerte. Él fue libre de los dolores de la muerte. Entonces por esa dolencia él sanó nuestras enfermedades. Pero ahora miren lo que es la apostasía. Ahora se ha cambiado el orden de Dios. Ya Dios, dicen los sabios de este siglo, los eruditos, la mayoría de teólogos tienen una doctrina que llama la doctrina de la cesación. Ya Dios no sana, según ellos. Para eso Dios dejó los médicos. No. Dios no dijo, vayan a predicar y busquen un médico para que sanen a los enfermos. Dijo, no, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué no se sanan?
porque no hay fe. Cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración, entonces se encontró con un muchacho endemoniado, enfermo, lunático ahí, que, que los discípulos no han sido capaces de liberarlo. Y lo llamó, dijo: Señor, he traído a mi hijo que padece ahí lunático, y una vez se ha echado en el agua, otra vez en el fuego, y lo trajo a tus discípulos y no han podido con él. Y el Señor se enojó. Le dijo: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Generación incrédula, tráiganmelo a mí. Se lo trajeron y reprendió al demonio y se fue. La pregunta que yo hago es: ¿no dijo el Señor: cosas mayores que las que yo hago ustedes harán, porque yo voy al Padre? O sea, van a ser mayores cosas, porque de aquí en adelante van a haber mayores problemas. Hasta ese momento no habían sido endemoniados, no habían sido lunáticos, no habían sido leprosos, con mujeres con flujo de sangre. Entonces dijo: cosas mayores que las que yo he hecho, las que yo hago, ustedes harán, porque yo voy al Padre. Ahora, de aquí para allá, la maldad se va a multiplicar, el mundo se va a alejar de Dios, van a venir conflictos, más enfermedades, plagas, pestes, y entonces ustedes tienen que hacer cosas mayores que las que yo he hecho. Por favor, piénselo. Esto es cuestión de pensar. Entonces ahora es más fácil decir: vaya por el médico, que ponerse a orar por un enfermo. Y hay veces por un enfermo hay que orar, y uno ora y le pone amor y fe a la oración, pero el que está enfermo está lleno de temor, de angustia. Humanamente es lógico que eso pase, y entonces eso le hace contrapeso. ¿Por qué cree usted que el Señor le dijo, cuando fue a sanar, a resucitar a la hija de Jairo? Sacó toda la familia, hasta el papá y la mamá lo sacó. Todos salgan de aquí. Y no dejó sino a Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué no estaban los otros 9 discípulos? ¿Por qué nunca convidó a Judas? Donde entra Judas, a lo mejor se roba la cobija de la muchacha, alguna cosa hace. Entraba Pedro, Juan y Jacobo, porque él se rodea de gente. Los que no le ayudan, los que estorban, son los que no son de fe. Entonces, entienda eso. Entonces, hoy en día, eso es parte de cambiar el orden de Dios. El orden que estableció Dios es que el sacrificio de Cristo, por su sangre, nos limpia de pecado. Por su herida somos sanados. Entonces la gente viene a Cristo, recibe al Señor y ya cree que son salvos. No, no. Usted fue perdonado de sus pecados. Por eso, hermano, sí, pero lo que lo hace, a ver, se lo voy a leer, porque mejor se lo va a leer en la primera carta a los Corintios, porque estas cosas la gente son doctrinas religiosas que ha usado el diablo para que la gente aquí está, vea, por ejemplo, aquí dice, o la doctrina es así: el arrepentimiento debe producir perdón de pecados. Arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué haremos? Dijo Pedro ante la predicación dijo los judíos ante la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2. Él le dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús, para perdón de pecados y para que recibáis la promesa del Espíritu. Ahora resulta que una persona es salva porque habla lenguas, porque yo ya recibí el Espíritu, ya tengo lengua. No, señor. Mire lo que dice aquí, capítulo 15, versículo 12 de la primera carta de los Corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vana, perdón, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Ahora mire que ese es un nuevo orden que le quiere dar la religión a la salvación. Ahora permítame, le explico qué es lo que yo le quiero dar a entender con esto. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: Él os dio a vosotros, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, dice versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Si Cristo no resucitó, entonces van en la fe. Cuando Cristo resucita, nos resucita a nosotros. Si usted no ha resucitado y sigue viviendo en sus antiguos pecados y sigue viviendo la vida antigua, usted no ha nacido de nuevo, no ha resucitado. Su espíritu está muerto a causa del pecado. Entonces, aunque vaya a una iglesia y aunque se arrodille todos los días a pedir perdón, si usted no empieza a vivir una vida nueva, usted está en sus antiguos pecados. No sé si la entendió o la cogió, pero la Biblia dice así: si Cristo no resucitó, van en nuestra fe y estamos aún en nuestros antiguos pecados. Entonces, cuando Cristo resucita, cuando yo me convierto a Cristo, yo soy resucitado en el Espíritu. Entonces, si yo no he resucitado, entonces van en la fe. Si yo no tengo una vida nueva, van en la fe que yo profeso. Puedo decir muchas cosas, porque la fe es hacer, tener una vida nueva. Entonces eso se ha tratado de cambiar. Ahora es salvo una vez, salvo para siempre. Ahora es, no importa lo que usted haga, ya usted es salvo. Usted recibió a Cristo un día. Yo lo recibí hace 20 años. Arrepiéntase. ¿De qué? Yo me arrepentí hace 20 años. Y está viviendo la vida de resurrección, la nueva vida. Usted ha sido resucitado, su espíritu tiene una vida nueva. Estaba muerto, ahora vive con la vida no del muerto, sino con la vida del que lo resucitó. ¿Está viviendo esa vida? Allí hay, entonces el hombre, el diablo, ¿no? Porque son doctrinas de demonios, ha querido establecer todos estos parámetros para cambiarle el orden, para traer confusión. Por eso hay diferentes doctrinas. Eso es parte del nuevo orden mundial, que haya muchas religiones para que a lo último unos se maten contra los otros se blasfemen, otros se vuelvan enemigos y haya necesidad de que haya paz. Y entonces van a decir: bueno, pues pongámonos de acuerdo, pues usted dice está bien, por eso hoy en día es tan fácil ser cristiano. No hay reprensión, no hay disciplina, no hay exhortación. A nadie se le puede decir nada. Yo hago lo que me dé la gana. Bueno, haga lo que le dé la gana. Y el otro también: yo creo esto, pero esto no lo creo. Yo recibo esto, pero esto no lo recibo. Eso es un nuevo orden mundial. Se está tratando de cambiar el orden que dio Dios a la salvación por establecer el orden que dan los hombres. Y aquí se puso el dulce a mordiscos. Bueno, sigamos. Entonces viene el engaño y la contaminación. Primero contamina a uno de sus discípulos, Judas, y entonces se establece la traición, ¿no? El Señor sabía, pero Él lo escogió con todo y eso. ¿Por qué? Porque es que está en Cristo nueva criatura. Ellos fueron cambiados. Lo que pasa es que Judas no quiso cambiar. No es que dijo el Señor: no los escogí yo a ustedes los 12 y uno, me salió diablo.
Mire, ahí estaba el diablo metido con Judas. Bueno, pero dejemos atrás ese episodio. Entonces, cuando ya se desarrolla la simiente en Cristo y está en su punto máximo, ya a punto de ir a la cruz, entonces viene su propio pueblo, engañado por Satanás, y prefieren a Barrabás que al Señor. ¿Cómo va a creer que a lo suyo vino y los suyos prefirieron a Barrabás? Porque es que eso es lo que dice la Biblia. Bueno, dice, y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque prefirieron a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Ay, ese era de la calle El Cartucho. Ese era malo. Entonces, ¿quién era Barrabás? Como a los suyos lo envió. A los suyos. Y los suyos no lo recibieron. Entonces ahí se alteró el orden. El orden era que el pueblo de Israel nos diera ellos eran los encargados de promulgar la ley, o sea, de predicar la palabra, y que nosotros nos convirtiéramos ante la predicación de los judíos. Efectivamente se hizo así, pero a través de los apóstoles. Pero ellos literalmente, él sacó 12 ahí, 12 que fueron fieles, y con esos 12 cumplió la palabra, cumplió la promesa. Por eso el Señor puede salvar con pocos o con muchos. Pero bueno, sigamos. Entonces viene, y entonces ahora viene la apostasía. Viene el Señor, resucita entre los muertos, y ahora el diablo está diciendo que Él no resucitó. Bueno, en fin, que se robaron el cuerpo. Ahí están tratando de cambiar los parámetros de Dios. Pero luego viene la apostasía, y entonces se da entrada a la idolatría. Escuche bien, porque estas son las cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo se va a manifestar el anticristo? ¿Para qué es el nuevo orden mundial? Para traer un gobierno único a la tierra. Traer un gobierno, un solo gobernante. Alguien que venga a cambiar los parámetros. Que diga, Cristo no es el Señor, porque Él entra al templo de Dios y se sienta como Dios, se hace pasar por Dios y se hace adorar como Dios. Está tomando el lugar de Dios, el anticristo. ¿Ve? Está tomando el lugar de Cristo. Entonces Él quiere establecer su propio reino. Y lo está estableciendo. En el mundo lo estableció ya. Porque el mundo está en poder de Satanás. El hombre le entregó toda la autoridad. Y Él sigue haciendo de las suyas y sigue corrompiendo cada día las vidas. Pero entonces el Señor tiene un plan. Y ese plan es de salvación. Y entonces el diablo no puede arrastrar a nadie. Dice que el maligno no lo puede tocar. Al que no ha sido de una simiente incorruptible por la palabra y permanece en ella, el maligno no lo puede tocar, porque tiene una simiente incorruptible. Bueno, entonces ahora viene la idolatría, y viene, cuando ya nace la iglesia, viene la persecución tan tremenda, la persecución de los romanos. Yo quiero que usted piense en esto que le voy a decir, porque mañana vamos a tener que hablar de otra cosa más interesantes, más profundas o más deductivas. Viene la iglesia, y ya Cristo muere, resucita, y ya se va al cielo y deja una comisión para la iglesia. La iglesia empieza la persecución. Mire, los meten al concilio, los azotan y todo, porque sanaron un paralítico que nunca ningún médico había podido sanarlo en el templo de Hermosa. Llevaba de nacimiento, era el cojo de nacimiento, lo sanó. Se va al pórtico de Salomón, allí junto a la piscina, y entonces sanó a uno que llevaba 38 años. Ningún médico lo ha sanado. Una mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años, había sufrido mucho de los médicos y se había gastado todo el dinero y estaba peor, la sanó, y también fue controversia y problema. Entonces siempre se trata de dañar, de cambiar el orden de Dios. Hoy en día los cristianos, sin darse cuenta, porque es que el mundo está girando en torno a un engaño, a unos parámetros que han establecido. Nosotros, por eso la Biblia dice, nosotros no somos del mundo. Tenemos que renovar la mente para no caer en ese nuevo orden mundial. Y entonces viene y entra, después de esa persecución, ojo con esto que le voy a decir, viene la persecución, el apretón más grande que hace el Imperio Romano. Y como no pudo destruirlo, entonces ahora viene el diablo y se mete en la iglesia.
Entonces viene Constantino y dice, bueno, yo tuve un sueño y vi una señal en el cielo, las nubes ahí, una cruz, y decía, por este signo vencerás, de tal manera, ya les he comentado eso, estableció la religión en romana, perdón, el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, o sea, puso el cristianismo por decreto. Que a mí me gusta Júpiter, a mí me gusta Hércules, Neptuno, lo que fuera. No, 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 no. Aquí ya no más con eso. Salen con eso y entonces ahora todo el mundo cristiano. Entonces ellos iban a los templos y ellos no podían ofrecer a un Dios invisible su sacrificio porque ellos están acostumbrados a las imágenes, a las estatuas. Y entonces poco a poco se fueron involucrando las estatuas. Ya no le llamaron de los nombres de los dioses de ellos, sino que pusieron los apóstoles, que no era para honrarlos, para conocerlos, para memorizarlos, para conmemorar en su nombre. Y entonces empezaron ya que ellos tenían relación con Dios y que ellos iban a ser intercesores, que les iban a ayudar, y después nombran a la Madre de Dios. Escuche lo que está diciendo. Mire que el nuevo orden mundial se mete en la iglesia a través del romanismo. Por eso ayer hablamos de la gran ramera y de Jezabel. Entonces meten la madre de Dios. Ahora le pregunto yo a usted, si usted tiene a su madre viva, su madre tiene autoridad sobre usted, diga sí. Así yo tengo 60 años y mi vieja tengo 80. Por respeto, por, por veteranía, por experiencia, por, por naturaleza. Entonces, ¿qué hizo el romanismo? Estableció la diosa madre. Ya no se le pide a Dios, sino que se le pide a la Virgen. Ya no son cristianos. El Papa, por ejemplo, es mariano. Piénselo. Y perdone que le ofenda si usted es católico, perdone que le ofenda a sus muñecos. Pero tiene que aprender la verdad. Ese es el nuevo orden mundial para el cual vamos. Y eso ha contribuido, eso ha hecho el camino para que estemos en este lugar que estamos. Esto no nació de la noche a la mañana. Esto nació, oficialmente nació en el cielo. Se trasladó al Edén, se promulgó en la Torre de Babel y de ahí para acá yo ya le expliqué un montón de cosas. Bueno, ahora viene la idolatría. Entonces se mete el romanismo, se mete el Estado a la iglesia. Entonces ahora hay un gobierno que es político religioso. ¿Y cómo va a ser cómo va a ser el nuevo orden mundial? ¿Cómo va a aparecer el anticristo? El anticristo viene promovido por la religión. Eso es todo. La religión va a llevar al anticristo a que el pueblo lo adore como si fuera un dios, porque tiene el aval de la religión. Pero bueno, dejemos eso así para despuesito le voy a hablar más de eso. Entonces, pone a un hombre, ya viene después él se hace nombrar como sumo pontífice. Entonces viene una entidad femenina a reemplazar al padre. O sea, violó el orden de Dios. Luego viene un hombre a reemplazar al hijo. El representante de Dios en la tierra, un hombre. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. ¿Quién nos está salvando? El Padre. ¿Por medio de quién? Del Hijo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dice la palabra, 1 Timoteo 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, ahora se reemplaza. Mire cómo se va cambiando el nuevo orden. Cómo se va cambiando el orden de Dios por un nuevo orden, un nuevo orden satánico. Y entonces cambian a Cristo por un hombre. ¿Usted no le parece que la Biblia nos advirtió de eso? Cuando dice, conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible.
Cambiaron la imagen del Dios invisible, la gloria del Dios invisible, perdón, en semejanza de hombre corruptible y de animales y de cuadrúpedos y de todo. Entonces ahí tiene usted, en China, hombres y animales corruptibles lo cambiaron por Dios. Allá el Dios de ellos, ¿cuál es? El dragón. El año del perro, el año del chivo, el año de la culebra, el año del cocodrilo, el año del diablo, pues todos los años. Eso está en contra del orden de Dios. Y aquí entre nosotros también. Aquí entre nosotros también. Aquí le consagran los hijos cuando los católicos, ellos por la ignorancia no saben, están bajo un régimen que se estableció en el cual nosotros vivimos, de ahí nos sacó el Señor también, gracias a Dios por eso. Y entonces, en vez de dedicarle los hijos al Señor, se los consagran a cualquier muñeco de esos, y detrás de un ídolo hay un demonio. ¿Qué vamos a hacer los cristianos? Guardamos el orden de Dios. ¿A quién se los consagramos? Perdón. ¿A quién se los dedicamos? Al Señor. Los traemos y los presentamos delante del Señor y los encomendamos a Él. ¿Ve? Cuando tiene una religión que tiene una diosa madre, ¿a quién se los encomienda? ¿A Dios o a la mamá de Dios? Pues se supone que tiene más autoridad la madre. ¿Y el hijo? El hijo no aparece por ningún lado porque el Papa es el infalible, es el representante de Dios en la tierra. ¿Y el Espíritu Santo? No hay. No hay. Porque no hay dones. Porque no se puede mover. No hay. Entonces ya allí viene la apostasía. Viene la apostasía. De Pablo dice que muchos se van a apartar de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso ya sucedió. Pablo lo advirtió acerca del romanismo. Y para nosotros también. Pero cuando Pablo lo escribió, el romanismo vino en el año 313. Pablo vivió en el año 60, que se cree que murió en el año 64 más o menos. O sea, en el primer siglo. La iglesia vino hasta el cuarto siglo, pura. Acepto al Señor y métalo a la iglesia y ya es cristiano, ya es salvo. Desde que aceptó a Cristo y de verdad con arrepentimiento pidió perdón, ya es salvo. En la religión tradicional no. En la religión tradicional no hay que nacer de nuevo. No. Matan a un delincuente, un bandido, lo que sea, lo meten a la iglesia a echarle agua bendita y a decirle que nuestro hermano está con el Señor. Él no está con el Señor, para que engañe a la gente. Entonces la gente confiada de eso, entonces dicen, esto es fácil. Y venimos de la religión católica nosotros, los que han llegado de allá, y llegan a la iglesia católica y con ese pensamiento se renovan la mente y siguen en el mismo cuento. Entonces viene la apostasía de la fe. Entonces cambian el evangelio de la gracia por un evangelio libertino. Dice el apóstol Pablo que cambiaron, no, el apóstol Judas dice que cambiaron y se convirtieron la gracia en libertinaje. Por eso las iglesias cristianas hoy en día, y hay que hablarlo, tienen, no todas, pero una gran mayoría,
una cantidad de libertinaje. Libertinaje. ¿Cómo lo hacen? Entonces vienen usando ministros de Satanás. Porque el diablo dice no es gran cosa si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, siendo ministros de luz, siendo que son instrumentos de Satanás. Hacen que el evangelio tenga otros matices y se ha cambiado el orden. Ya no es el evangelio de santidad, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿cómo anda un gran sector de la iglesia sumergido en el pecado y dice que van para el cielo? Y que son salvos. ¿Quién le va a creer ese cuento? Ahora dice aquí, ¿qué va a usar para ese evangelio de la gracia pervertirlo? Va a usar falsos ministros, van a usar falsos profetas, falsos maestros, hay falsos hermanos, todo eso lo nombra la Biblia. Y se va a restaurar la Torre de Babel. Se ha restaurado la Torre de Babel. Vamos a hablar un poquito de la Torre de Babel. La Torre de Babel ha sido restaurada a través de la iglesia y se va a restaurar luego a través de, políticamente se va, también hay que hablar de todo eso que tenemos que hablar, que no se me adelanto ahora porque no quiero que usted me vaya a ir el pensamiento por otro lado, no está más bien atento. Entonces el nuevo orden, le han dado un nuevo orden a las cosas que Dios ordenó de antemano. Dios ordenó la iglesia. Dios dijo cómo se establece. Dijo, yo edificaré mi iglesia. Dijo, sobre esta roca. ¿Cuál roca? La verdad espiritual de que Cristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo. Él es Jesucristo, el enviado de Dios para redimirnos. Dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, ¿quién la edifica? Cada uno la edifica como le da la gana. Cada uno la edifica como le da la gana. Según sus conceptos, sus opiniones, sus estudios, sus conceptos, sus opiniones, sus libros que lea. ¿Cómo se edifica la iglesia del Señor? Conforme al modelo que Él nos mostró en el monte. Así se edificó el tabernáculo. ¿Cuál fue el modelo que Él nos mostró en el monte? Jesucristo crucificado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El que quiera venir en pos de mí, así mismo tome su cruz y siga. ¿Quién cruz hoy en día? No que la cargue otro, yo no tengo tiempo de eso, no, estoy muy ocupado. ¿Quién carga la cruz? ¿Para qué la cruz? Para crucificar la carne y sus pasiones. Entonces, se cambió el orden de Dios, se ha cambiado, aún dentro de la misma iglesia, aunque nosotros por las actividades, por los programas, por la tolerancia al pecado, nos hacemos famosos por la música, por los eventos, por todo se hace famoso en las iglesias. ¿Por qué? La Torre de Babel, ellos cambiaron la piedra, se construía con piedra.
Y la mezcla la cambiaron por asfalto. El asfalto es el sedimento de los pozos petrolíferos. Eso es una mezcla ahí de barro y petróleo. Ellos cambiaron eso. Entonces ya no utilizaron la piedra. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces ahora la cambiamos la roca. ¿Por qué la cambiaron? ¿Por qué lo comparo yo con la torre? Porque ahí empezó el nuevo orden mundial. Pues se hizo visible. Eso empezó en el cielo. Desde Satanás. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha cambiado la roca. Ya la roca no es Cristo. ¿Ve? Ahora es ladrillo cocido, hecho a mano. Ahora yo le manufacturo a usted la roca, no la roca, le manufacturo el Cristo que usted desea. ¿Qué Cristo le gusta a usted? ¿Qué Cristo le gusta? Uno que dé plata a lo loco. Uno que no exija santidad. Ah, no importa, yo se lo fabrico, venga. Salvo una vez, salvo para siempre. No, no se preocupe, hermanito, usted no puede venir a la iglesia. No se preocupe, Dios sabe, Dios conoce su corazón, Dios no mira lo que mira el hombre. Ese es un gran error. No se preocupe por lo que digan. No se preocupe por que lo critiquen. ¿Cómo que no? Dios dijo que debemos tener buen testimonio para con los de afuera. Dios dijo que somos cartas leídas por todos los hombres. Dios dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Dios dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo así? Entonces se cambió la roca por un ladrillo manufacturado. Entonces yo hago, en vez de edificar la iglesia sobre una roca, entonces cambio esos parámetros. Y estoy fabricándome un Cristo agradable, una predicación agradable, una iglesia a gusto del cliente. Entonces hay que la iglesia tiene que hacer los cultos a la hora que a la gente le gusta. Tiene que tener un buzón de sugerencias. Perdón, hermanos, hay un buzón de sugerencias. Usted me dice como a qué hora le gustaría que empezara el culto y a qué horas quisiera que se terminara. Si ustedes quieren, pues me dicen qué clase de ritmo quieren para la alabanza. Total, ustedes tienen que estar satisfechos, contentos. ¿Mm? ¿Cómo le gusta? Que los niños, sus hijos, correten y se pongan de roba en el templo y el pastor no diga nada. Esa es hecha con manos humanas. Se cambió el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, por todos los tiempos. Ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. ¿Por qué guardia de ladrones les dijo? ¿A quién estaban robando? Estaban robando a Dios. Porque llevaban un cordero para la ofrenda y si el cordero estaba malo, lo devolvían y se lo cambiaban por otro más malo. Hasta que el sacerdote se cansaba de devolverlo y lo sacrificaba. Donde no hay moral. Entonces, ¿cómo le gusta? No, aquí no, hermano, aquí no, las mujeres pueden venir como quieran, pueden venir medio vestidas, la mitad puede venir medio vestida y la otra medio desnuda, no pasa nada. Total, Dios no mira lo que mira el hombre, mire el corazón, que Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Quién dijo así? Eso le dijo Dios al profeta Samuel, para un llamado especial, pero Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que hay por fuera, pero Dios también. Es que se ha interpretado mal la Biblia. ¿Mm? Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Dios no mira lo que mira el hombre. El pueblo de Israel chillaba de angustia y dijo, yo he oído su clamor y he visto la dura servidumbre como los hacen servir. Yo tratan. Dios no mira lo que mira el hombre.
Si usted o yo, cualquier un cristiano, una persona, está con una llaga, está con una enfermedad, con una hinchazón, con una lesión, Dios no le mira en el corazón. Si Él miró nuestras enfermedades, Él miró, Él se acuerda que somos polvo de la tierra. Entonces Dios nos sana. Si Él no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que hay dentro del corazón, porque Él escudriña la mente y el corazón. Pero Él también mira lo que el hombre mira. ¿O por qué nos manda tener buen testimonio para con los de afuera? Ah, no, no, yo puedo andar de cualquier forma. Po. ¿Ah? Llegó borracho el borracho, no pasa nada. No, Dios no mira, sino mi corazón sabe que yo estoy chapeto, pero sabe que yo lo amo. Ese es el cuento de todo el mundo. Entonces, y se cambió la roca, la piedra, por un ladrillo, o sea, manufactura de hombre. Y se cambió la mezcla por el asfalto. Entonces, ¿qué tan fácil es edificar una iglesia con asfalto? Unir, unir la gente. Porque las piedras, nosotros, perdón, lea la Biblia, hermano, pero vamos a leer la primera carta de Pedro, porque yo quiero que usted me entienda. Esto no es un lenguaje figurado, esto es una revelación que hay en la palabra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está diciendo que esa piedra donde se edificó la iglesia la desecharon los judíos. Dice, vosotros también, gentiles, como piedras vivas, escúchelo bien, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces los sacrificios que nosotros presentamos son espirituales. Como hay gente diciendo que tiene que guardar el sábado, por favor, para ser salvo? ¿No es suficiente el sacrificio de Cristo? ¿No fue suficiente la sangre de Cristo que tiene que acomodar un día más de ñapa para que Dios lo acepte? ¿Ah? ¿Cómo? Entonces dice que nosotros como piedras vivas debemos ser edificados. Para edificarnos nos tienen que pegar con algo para hacer un edificio, no una torre de Babel, con algo. Y ese algo no puede ser asfalto, es la mezcla perfecta. A ver si lo muestro que es una mezcla perfecta. Yo hablo muy raro, algunos dirán yo no he oído eso, pero déjeme yo se lo enseño. A ver dónde estará eso. ¡Ey, Señor! Bendito Dios, aquí no es. Éxodo capítulo 30. Aquí está. Dice, habló más Jehová a Moisés, dando ordenanza, figura y sombra de lo que es la iglesia. La iglesia es el tabernáculo, el templo de Dios. Él manda hacer un templo para habitar en medio de su pueblo. Él dijo, y él habita en medio de nosotros. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250 ciclos, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos los utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y así serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Figura del espíritu, ¿no? Que el espíritu es el aceite. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a la composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros.
Si el aceite figura del Espíritu, ¿por qué se juega tanto con la unción? ¿Por qué hay lugares donde se juega? No se respeta la unción. La unción que está sobre los sacerdotes nomás. Y todo el mundo está ungido. Y todo el mundo poniéndose las manos el uno al otro y botándose el uno al otro. ¿Por qué no se respeta la unción? Esperen, le leo más. Y dice, verso 30, capítulo 30, versículo 35. Y harás, dice el 34, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, tacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y hará de ello el incienso es la adoración, la oración. Incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Cómo nos vamos a unir? Como piedras vivas, ¿cómo tenemos que ser edificados para presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, o aceptos a Dios por medio de Jesucristo? Pues aquí tenemos un ejemplo cómo Él mandó a hacerlo. Como pues unas especias finas ahí, que era para olor fragante, todo en igual medida, bien puro, santo y bien mezclado. Ahora yo le voy a decir cómo se edifica la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4. Para que nos demos cuenta que el nuevo orden mundial aún ha usado la misma iglesia de Jesucristo para establecer sus parámetros. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. La piedra de abajo soporta la de arriba y la de aquí soporta la de acá, porque están con un pegamento bien firme, no con asfalto, sino con buena mezcla, pura, santa y bien mezclado. Escuche bien, con oración. Y dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo bien mezclado, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De esa forma es que Dios establece el orden para edificar su iglesia. ¿Cómo estamos haciendo ahora? Torre de Babel. Primero hagámonos un nombre famoso, que tenga fama. La iglesia del pueblo, la más afamada, el aviso más grande, más luminoso, el de más propaganda, que le den más vitrina, que lo anuncie más. Igual el ministro, el más importante. Entonces, ¿cómo es la vida espiritual? Escuche bien, hermano. Para poder tener esa buena... Ahora, si usted no entiende qué es el incienso, en Apocalipsis dice que las copas llenas con las oraciones de los santos se les añade incienso. Pues no tengo tiempo, no hay tiempo, ya hemos hablado de eso. Pero bueno, entonces ahora aquí nos encontramos con que la misma iglesia de Jesucristo, la misma iglesia, nosotros los redimidos, hemos estado confundidos en Babel, porque Babel es confusión. Entonces se han construido en esa confusión torres de nombres famosos, muchos nombres famosos. Y entonces se ha cambiado el fundamento y ya no nos une el espíritu, sino que nos une el activismo. Vamos a hacer actividades, hagamos esto, hagamos lo otro, para entretener y amarrar a los incautos. La iglesia del Señor no se une así y no se hace permanecer a una persona asignándole ministerios que no existen. ¿Y usted qué? Ay, no, yo soy del ministerio de parejas. ¿Dónde está?
¿Dónde está el ministerio de parejas en la Biblia? Yo soy del ministerio de jóvenes. ¿Dónde está el ministerio de jóvenes? ¿Sabe cuál era el ministerio de los jóvenes? Enterrar a los muertos que caían en el templo por mentirosos, como Ananías y Zafira. Los jóvenes eran los que los enterraban. Ministerios inexistentes. ¿Cómo estamos modificando? Folclóricamente, con un folclore, para atraer las multitudes. Fiestas, fiestas paganas, no todas, les repito, pero hemos contribuido de una u otra manera. Todos nosotros nos hemos dejado enredar y nos hemos dejado arrastrar en algún momento de nuestra vida por esas corrientes del nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial es para reemplazar el orden de Dios, el orden de la creación. Y me falta hablarle más de esto, que mañana le voy a hablar de la genética y toda esa cuestión. Entonces, para atraer multitudes y eventos, ¿qué nos une? Eventos para recaudar fondos. Y todo el mundo está activismo, y este arregla esto, y usted hace esto, y usted hace esto, y usted tiene el ministerio de no sé qué, y usted tiene el ministerio. Por ahí en Guatemala, una vez, en una iglesia, cuando una pareja muy bien vestida, y uno entiende que ahí pues hay que atender bien a la gente, hay que dar una buena impresión cuando hay invitados. Y cuando llega el hombre y saca la tarjeta, dice: el apóstol, mire, a un apóstol que andaba allí, le dice: mire, yo le dejo mi tarjeta. ¿Y usted quién es? Yo soy el apóstol de la puerta. Era el apóstol de la puerta, era apóstol de protocolo, de recepción, digámoslo así. Y está bien tener una recepción, no es nada malo, no es pecaminoso. Pero ese era apóstol para hacer eso. Entonces imagínense. Entonces el activismo para entretener y amarrar a los incautos, el folclore para atraer a multitudes. Hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Por qué no nos ponemos a orar y a predicar la palabra y a buscarle el rostro de Dios? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que van de ser salvos. Eventos para recaudar fondos. Entonces, hacemos cosas, convenciones de pastores, de apóstoles, en vez de hacer concilios para defender la fe, para defendernos de todas estas cosas, como el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de Hechos. Pero no, ¿qué hacen eso? Se ministran unos a otros, se ungen unos a otros. El uno dice que le da una profecía al otro, que así dice el Señor, sos apóstol, y le da para acá, pues le recompensa, le dice, y el Señor te dice a vos que sos profeta, y se unen, ahí se ungen unos a otros y se dan profecías de prosperidad. El uno le dice al otro, le dice: y vas a levantar un templo de tantos miles de personas, y lo vas a levantar, yo te proveeré y te llevaré y te voy a volver a traer. Entonces se inventan estrategias para atrapar las almas. Eso dice que va a ser el orden mundial, lo dice en Apocalipsis. Mercadean con las almas. ¿Ve? Cambian la verdad de Dios por la mentira. Salen libros. En esas convenciones que hacen, no, vamos a lanzar en esta convención, el apóstol va a lanzar un nuevo libro para que todo el mundo, los de la misión, porque ahora son torres de Babel muy, muy prestigiosas, entonces ahí va la doctrina, va todo lo que nosotros promulgamos, creemos y tenemos que cumplir. ¿Sabe qué dice Jeremías 8:8? Dice: ¿cómo decís somos sabios? ¿Y qué sabiduría hay entre vosotros, si la pluma mentirosa del escriba ha cambiado la verdad por la mentira? ¿Cómo dicen somos sabios? ¿Cómo dice que un hombre va a ser un hombre de fe, de Biblia, de conocimiento de la palabra, si dejó de leer la Biblia por estar leyendo basura de otros, según sus conceptos, sus opiniones? Alguien le da la gana de decir que el Señor era el hombre increíble, y entonces ya dejó de ser el Señor Jesucristo por ser el hombre increíble que pone verde. Entonces, en esas convenciones, ¿qué se hacen? Se come y se ve para satisfacerse, hermano. Y no sino los apóstoles y los profetas y el resto.
cuando Dios no hace acepción de personas. No, 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 es que usted es a alto nivel. Yo no veo eso en la Biblia. Yo creo que fueron allá Pablo y Bernabé, se fueron con los hermanos, dice, y con los ancianos fueron a Jerusalén para debatir sobre un problema doctrinal. ¿Mm? Vinieron de allá para acá dos hermanos que profetizaban, Judas y qué, y Silas. Y cuando vinieron y consolaron al pueblo y dieron palabra y todo eso, ya cumplido, se volvieron. Uno pues, el otro se quedó. Entonces yo digo, hermanos, ¿cómo son las torres de Babel? Se cambia la mezcla por el asfalto, los eventos, solo para la clase dirigente, o sea, los nicolaitas. Y después van a predicar en el púlpito de los nicolaitas, y ellos están haciendo las obras de los nicolaitas. Ay, Señor, el tiempo. ¿Mm? Entonces, la mezcla verdadera, la que da Dios, como dijimos en Efesios 4 y otras muchas partes más donde podemos leer, produce lo espiritual. Produce lo espiritual. Que nos mezclemos todos en un solo cuerpo, estemos juntos todos, edificados con el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros también como piedras vivas. Jesucristo es la piedra y nosotros somos las piedras vivas también. ¿Hace el Señor acepción de personas? ¿Por qué hay tantas convenciones para la cúpula dirigente? Está bien que no puede ir toda la iglesia. Entonces se produce un calzado de lo espiritual con lo carnal, con lo natural, y eso trae problemas porque se pierde la autoridad, se pierde. Bueno, mañana continuamos con esto, porque esto hay que detallarlo. Entonces, yo que lo que le quiero decir es, se produce un carácter matizado del espíritu del anticristo. Y vamos a hablar del espíritu del anticristo antes de hablar de como persona. Quedamos aquí en este punto, en el punto 9. Se produce un carácter matizado. Entonces, ¿cómo dice Pablo que es el carácter de los hombres en los últimos tiempos? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, rebeldes, infatuados, amadores de deleite más que de Dios. ¿Qué estamos viviendo en la iglesia hoy? Eso lo que hace es que la apostasía se refuerce y le abre el camino al anticristo. Y el anticristo que viene a imponer un nuevo orden mundial. Y mañana le voy a hablar del problemita que hay con China, para que se dé cuenta de lo que es lo económico, qué va a pasar después de que abran las puertas. Mientras estamos aquí encerrados en nuestras casas, ellos están clavando las torres 5G. Y ojalá averigua para que mañana que hablemos de eso esté empapado más o menos de cómo es el asunto con esa cuestión. El nuevo orden mundial está a punto de establecerse. Un gobernante mundial, que es el anticristo. Pero antes de eso, no le dé miedo, que antes de eso nos vamos de aquí. Él se quedará pues gobernando a nosotros nos gobierna el Señor. Estamos bajo la autoridad del Señor, no estamos bajo la autoridad del diablo. Eso debe quedar claro y poco a poco vamos a ir en esto. Es demasiado difícil uno hablar todo en un solo y hablarlo zapoteado, no le veo fundamento a eso. La gracia es que nos ministremos cada cosa que nosotros podamos corregir, vamos corrigiéndola para irnos saliendo de ese sistema corrupto que está en todo el mundo, en todos los niveles, en todas las esferas y con todos los matices. Démosle gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo el Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Necesitamos conocer cómo llegamos y cómo va a llegar, Señor, ese nuevo orden, Señor, que va y que quiere reemplazar el orden que tú has dado a todas las cosas, a la creación, al hombre, al universo y a las riquezas
y a todos, Señor, porque tú eres el Rey soberano. Pero tu palabra dice, Dios mío, Señor, que el anticristo, Señor, se hará pasar por Dios, engañará a muchos, y que Dios de los cielos viene un hecatombe, pero tu iglesia será guardada de todas estas cosas que han de venir, Señor. Por eso tenemos que orar, tenemos que creer y tenemos que mantenernos firmes en la fe. Todavía no es el fin. Esto apenas está empezando a matizarse y yo creo que falta un buen tiempo para que todas estas cosas lleguen a su punto de convergencia, Señor, y entonces vendrá el deseado. Vendrá, oh Dios de los cielos, la salvación y vendrá, Dios mío, Señor, nuestra redención total, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estos parámetros. Ayúdanos a entender, Señor, que tú no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Gracias, poderoso Dios de los cielos. Necesitamos aprender que aún nosotros, como iglesia de Jesucristo, que nos creemos sanos en la fe, de una u otra forma, en algún momento hemos contribuido para que ese nuevo orden mundial se haga presente, Señor. Pero nos humillamos delante de ti, estamos dispuestos a corregir todas aquellas cosas, Dios mío, Señor, que han sido, Señor, nefastas para tu iglesia, y para que, Señor, el verdadero orden que tú has dado al mundo, al hombre y a la creación pueda fluir, Señor, en cada uno de nosotros, porque aún la tierra gime y está aún con dolor de parto, esperando la manifestación de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por la bendición, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por levantarnos, fortalecernos y hacer de nuestra vida instrumentos para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Mañana, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a continuar. Vamos a hablar ya, vamos a meternos ya al ¿cómo llama? El aparato ese COVID-19, al tal virus. Y todos los que se dice, uno dice una cosa, el otro dice otra. Nosotros no podemos decir nada porque estamos lejos de poder saber la verdad. La verdad está en la palabra. Pero vamos a poder hablar un poquitico acerca de eso y que usted se dé cuenta de lo que es la economía y por qué se está peleando y por qué se está queriendo establecer el orden mundial y quién va a puntear y quién. A la final ellos se reparten el pastel. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana con la ayuda del Señor esperamos que no nos pase lo de hoy, que se vaya a internet, pero ahí oramos por la tarde. Y a las 7 en punto de la mañana estaremos aquí con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, en tiempo de clamor. Dios les bendiga.